En la penumbra del Camp Nou, despierta una leyenda. Del sueño de Gamper a la magia de Messi, hasta la luz de Lamine Yamal. 126 años de Barça. Escucha el estadio. Goles que estremecen, cánticos que perduran. Mira la esencia. Tácticas que transformaron el fútbol, la Masia creando talento, noches europeas que dejaron huella. El impulso del fútbol femenino y una identidad construida a través del deporte. Prepárate. 19 trofeos en un año. 17 balones de oro. Una historia de éxitos y de espíritu. Esto es inspiración. Esto es orgullo. Esto es Barça. 1899 y 1909 nacimiento y primeros pasos. En 1899, un joven suizo llamado Joan Gamper aterrizó en Barcelona y, fascinado por los deportes británicos que se practicaban en Europa, impulsó la creación de una entidad que fusionara vocación local y espíritu internacional. Tras publicar un anuncio en la revista Los Deportes el 22 de octubre, Gamper reunió el 29 de noviembre a 11 compañeros, suizos, ingleses, alemanes y catalanes, en el Gimnàs Solé. De esa reunión nació una asociación con el nombre y el escudo de la ciudad, el Futbol Club Barcelona. Gamper fue mucho más que fundador. Durante 25 años fue el alma del club, jugador, directivo y presidente, artífice de los valores que perdurarían. Apostó por un club integrador, abierto a todos sin mirar procedencias, regido por la democracia de sus asociados y con voluntad polideportiva. A partir de 1908 comenzó a imprimirle al proyecto un marcado compromiso con la catalanidad que acabó definiendo la identidad institucional: catalanidad, democracia, polideportividad y universalidad. Los inicios fueron humildes. La camiseta combinaba mitades azul y grana, posiblemente heredadas de la escuela inglesa Merchant Taylors. El escudo original replicaba el de la ciudad y el club se movió por varios terrenos de juego antes de asentarse. Entre 1899 y 1909 utilizó el velódromo de la Bonanova, el campo del Hotel Casanovas, la carretera de Horta y la calle Montaner. En 1902 llegó el primer título, la Copa Macaya, germen del Campeonato de Cataluña. 1909 y 1919 consolidación social y deportiva. Tras un momento crítico en 1908 con apenas 38 socios, Gamper volvió a la presidencia en diciembre y abrió una etapa de expansión. En 1909 el Barça estrenó su primer gran estadio, la Calle de la Industria, que, con una tribuna de 2 pisos construida en 1912, llegó a albergar hasta 6.000 espectadores. Fue allí donde surgió el apelativo popular de «culés», relacionado con cómo se sentaban los espectadores sobre la valla exterior. De 1909 y 1919 el club cimentó su presencia deportiva y social. El número de socios pasó de 201 a casi 3.000 en una década, y llegaron éxitos nacionales e internacionales, incluidas 3 Copas del Rey y 4 Copas de los Pirineos. Paulino Alcántara, debutando con apenas 15 años en 1911 y 1912, se convirtió en la primera gran estrella del club y su máximo goleador histórico hasta la llegada de Messi. En 1910 se convocó un concurso para diseñar un escudo propio. La versión que ha llegado hasta hoy incorpora la Cruz de San Jorge, las 4 barras catalanas, los colores azulgrana y un balón, y la equipación azulgrana quedó ya establecida como sello identificador. El club comenzaba a asumir una presencia simbólica creciente en la ciudad. 1919 y 1939 Edad dorada, política y guerra. Los años 20 consagraron al Barça como organización masiva. Un equipo de ensueño con Samitier, Alcántara, Zamora y otros grandes jugadores llevó a la construcción del Estadio de les Corts, inaugurado en 1922 y, con sucesivas ampliaciones, pasado de 22.000 a 48.000 espectadores. En 1929 el Barcelona se proclamó primer campeón de la recién creada Liga Española. La década de los 30, sin embargo, mezcla compromiso político, tragedia y penurias. El club se identificó con la República y con la defensa de la libertad y la catalanidad. Sus estatutos de 1932 lo definieron como asociación cultural y deportiva y se impulsó una delegación de cultura. La violencia política marcó la época.
En 1930, el suicidio de Joan Gamper fue un golpe tremendo. En 1936 el presidente Josep Sunyol fue asesinado y la guerra civil fracturó la vida institucional. Durante la contienda, el club evitó la expropiación gracias a la organización interna de los trabajadores en comité. En 1937 el Barça emprendió una gira por México y Estados Unidos para garantizar ingresos y seguridad, actuando además como embajador de los valores republicanos. Los beneficios de aquella gira permitirían sostener la entidad tras la guerra. En el campo deportivo se llegó a ganar la Liga Mediterránea de 1936 y 1937, competición provisional liguera en tiempos de guerra, cuya validez quedó luego ensombrecida por el régimen franquista. 1939 y 1961 reconstrucción, Kubala y el Camp Nou. La posguerra fue un periodo de supervivencia y represión. El club casi desaparece. Su escudo y denominación fueron modificados, directivas impuestas por las autoridades y jugadores sancionados por la participación en la gira americana. Aún así, el Barça resistió y, pese a las penurias económicas y sociales, incluida la destrucción de su sede por una bomba, logró renacer. En los años 40 y 50 se configuró una plantilla que devolvería al Barça a la élite. Nombres como César Rodríguez, Basora o Ramallets marcaron una etapa de resurrección. La conquista de la Copa Latina en 1949 fue el primer gran título internacional de la entidad. Celebradas las bodas de oro en 1949, el club recuperó símbolos como las 4 barras del escudo y la masa social volvió a crecer. La llegada de Ladislao Kubala, a comienzos de los 50, transformó el equipo. Su fútbol espectacular, con novedades técnicas, cimentó una etapa de hegemonía que culminó en el ciclo de las 5 copas, 1951 y 1953. Paralelamente, la construcción del Camp Nou, iniciada en 1955 e inaugurado el 24 de septiembre de 1957, dio al club un estadio colosal para casi 100.000 espectadores y aseguró su proyección social y deportiva de largo alcance. En 1958 Elenio Herrera renovó ideas tácticas, y el Barça mantuvo su presencia competitiva con figuras como Coxis y Cibor. 1961 y 1978 Identidad, Televisión y Cruyff. Los años 60 trajeron un crecimiento social imparable para el Barça como institución integradora en una Cataluña de fuerte inmigración interna. Aunque la dinámica deportiva fue irregular, marcada por la salida de la generación dorada tras la final perdida de Berna en 1961, el club consolidó su huella social. En 1968 el presidente Ferran Carreras pronunció la frase que cristalizaría en el lema: "El Barcelona es algo más que un club", expresión que pronto se transformó en el conocido "més que un club". La década de los 70 supuso el regreso del catalanismo institucional dentro del club y la recuperación de símbolos y lengua, aún con resistencias políticas. La contratación de Johan Cruyff en 1973 abrió una nueva etapa deportiva. Su llegada y el juego en el Camp Nou con Rinus Michels al mando devolvieron la ilusión. La histórica goleada por 0-5 en el Bernabéu en 1974 y el título liguero posterior mostraron el potencial de esta nueva generación. El centenario en 1974 y la recuperación progresiva de la catalanidad institucional sentaron las bases de un Barça reivindicativo y popular. 1978 y 1996 de Núñez a Cruyff y el Dream Team. Tras el restablecimiento de la democracia interna, Josep Lluís Núñez se convirtió en presidente en 1978 y durante su mandato el club vivió un crecimiento social y económico notable, con más de 100.000 socios y primeras operaciones multimillonarias. En 1979 llegó la Recopa de Europa, la primera gran alegría internacional de la etapa, y la década de los 80 trajo fichajes estelares y entrenadores diversos, así como la irrupción televisiva que cambiaría la economía del fútbol. La llegada de Johan Cruyff al banquillo en 1988 marcó una revolución. Su proyecto futbolístico y de formación alumbró el Dream Team, un colectivo que consiguió 4 ligas consecutivas entre 1990 y 1994 y que coronó su ciclo ganando la Copa de Europa en 1992 en Wembley, con el gol decisivo de Koeman en la prórroga.
Aquella generación devolvió la consistencia al estilo de toque y al modelo formativo que caracterizarían al club. 1996 y 2008 centenario, Laporta y la nueva era. Convertirse en centenario en 1999 fue la culminación de una tradición viva. Las celebraciones del centenario unieron arte, memoria y fútbol, con figuras como Antoni Tapies colaborando en la iconografía oficial y con todos los exjugadores homenajeados en el Camp Nou. La temporada 1998 y 1999 fue además histórica por el éxito simultáneo de las 4 secciones profesionales. A partir de 2003, con Joan Laporta en la presidencia, el club emprendió una etapa de renovación y expansión global. La firma de colaboradores institucionales y alianzas como la que se cerraría con UNICEF en 2006 amplificaron la dimensión solidaria y global del Barça. Deportivamente, la llegada de Rijkaard y de Ronaldinho en 2004 devolvió la ilusión. El equipo conquistó la Liga 2004 y 2005 y la revalidó en 2005 y 2006, culminando con la segunda Champions en París en mayo de 2006. 2008 y 2020 Guardiola, gloria y cambios. La contratación de Josep Guardiola como entrenador en 2008 fue el punto de inflexión más decisivo de las últimas décadas. Recuperando la filosofía heredada de Cruyff y apostando por la Masia, Guardiola construyó uno de los equipos más sobresalientes del fútbol moderno. El trío Xavi, Iniesta, Messi alcanzó el reconocimiento mundial con el podio del Balón de Oro 2010, y en 2009 el club vivió un año realmente único. 6 títulos oficiales en el mismo año natural: Copa, Liga, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. En 2011, la final de Wembley selló la 4ª Copa de Europa con una exhibición ante el Manchester United. La década siguiente combinó golpes duros: la muerte de Tito Vilanova en 2014, la despedida de capitanes como Puyol y Valdés, con éxitos memorables, el triplete de 2015 bajo Luis Enrique, la consolidación de jugadores legendarios y la continuidad competitiva de secciones como baloncesto o balonmano, que siguieron obteniendo éxitos europeos. Hacia el final del periodo, la inestabilidad deportiva y la entrada en una crisis que culminó con cambios de entrenadores, Valverde, Setién, y la incorporación de Ronald Koeman en 2020 marcaron una etapa de transición, en la que el club afrontó desafíos deportivos, económicos e institucionales en un contexto global cambiante. 2020 y 2025. Etapa reciente. Presidencias, entrenadores, adiós de Messi, fichajes, cantera y Camp Nou. Sandro Rosell presidió el club de 2010 a 2014, le sucedió Josep Maria Bartomeu, que estuvo en el cargo entre 2015 y 2020, y en 2020 Joan Laporta volvió a ser elegido presidente. Coincidió su regreso con la pandemia de COVID-19 y el confinamiento, que obligaron a jugar partidos a puerta cerrada y provocaron una grave crisis económica para el club. 2020, inicio de la etapa de Ronald Koeman. Ronald Koeman asumió como entrenador en 2020 y trabajó en reorganizar la plantilla combinando fichajes y la promoción de la cantera. Agosto de 2021. Adiós de Lionel Messi. En agosto de 2021 se marchó Lionel Messi, considerado el mejor jugador de la historia y ganador de 8 balones de oro. Su salida causó mucha tristeza en el barcelonismo, pero no fue responsabilidad personal de Messi ni de Laporta, sino una consecuencia de la grave crisis económica que obligó al club a redistribuir responsabilidades y a buscar un nuevo proyecto colectivo. Noviembre 2021. Fin de la etapa de Koeman y regreso de Xavi. Koeman dejó el puesto en noviembre de 2021. Ese mismo mes regresó Xavi Hernández como entrenador, cargo que ocupó hasta mayo de 2024. Xavi recuperó el juego asociativo y dio oportunidades a canteranos como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Fermín López. Con Xavi el equipo ganó la Liga y la Supercopa de España. Temporada 2022 y 2023, acuerdo comercial para el nombre del estadio. En la temporada 2022 y 2023 el club firmó un contrato de patrocinio que renombró el estadio como Spotify Camp Nou para mejorar las finanzas y apoyar las obras de remodelación. 2022 y 2025. Fichajes 2022 a 2025 y equilibrio plantilla cantera.
Entre 2022 y 2025 el club reforzó la plantilla con incorporaciones estratégicas que aportaron experiencia, goles y solvencia defensiva, integrándose con los jóvenes de la casa. En términos de impacto destacaron Robert Lewandowski, Jules Koundé, Rafinha, Dani Olmo, Joan García, Eric García, Marcus Rashford, Andreas Christensen, Wojciech Szczęsny y Pierre-Emerick Aubameyang, Íñigo Martínez. Además, Pedri, fichado joven desde Las Palmas en 2020, se consolidó como pieza importante. Estas incorporaciones ayudaron a equilibrar la mezcla de juventud y veteranía necesaria para competir en todos los frentes. 2022 y 2025. Nacimiento y consolidación de una nueva generación. De la Masía emergieron y se consolidaron jugadores como Gavi y Alejandro Balde. Más tarde irrumpieron Lamine Yamal, Fermín López, Pau Cubarsí, Marc Casado y Marc Bernal, que fueron tomando más protagonismo en el primer equipo. Ronald Araujo, que ya formaba parte del primer equipo, debutó con Ernesto Valverde como entrenador. 2023. Salida temporal del Camp Nou por obras. En 2023 el Barça abandonó temporalmente el Camp Nou para iniciar la reforma y ampliación del estadio. Breve nota sobre el Camp Nou. Su aforo ha variado a lo largo de los años. Hoy ronda los 99.354 espectadores y en 1982 llegó a 115.000. El nuevo proyecto prevé unas 105.000 plazas y la finalización de las obras está prevista para 2027. Mayo 2024. Llegada de Hansi Flick. En mayo de 2024 Hansi Flick asumió como entrenador. Bajo su mandato el equipo recuperó estabilidad y rendimiento, conquistó títulos nacionales, Liga, Supercopa y Copa del Rey, y alcanzó fases avanzadas en Europa. Flick mantuvo la apuesta por la Masía y facilitó el debut de jóvenes jugadores. Retorno parcial al Camp Nou. A principios de noviembre de 2025 el Barça volvió parcialmente al Camp Nou tras más de 2 años fuera. El aforo inicial se fijó en 45.000 espectadores. El club abrió las puertas para que los aficionados pudieran ver los entrenamientos y vivir el regreso, un momento muy emotivo para el barcelonismo. En la última década, el crecimiento del Fútbol Club Barcelona ha dejado de ser un relato centrado únicamente en el primer equipo masculino. El Fútbol Club Barcelona femenino se ha consolidado como potencia mundial tras años de profesionalización y perseverancia. Sus ligas nacionales, Copas de la Reina y las UEFA Women's Champions League de las temporadas 2020 y 2021, 2022 y 2023, junto a la irrupción y consolidación de figuras como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, han ampliado la proyección global del club, incrementado la asistencia y abierto nuevas vías de crecimiento social y deportivo. La profundidad competitiva se muestra en cifras concretas. En la temporada 2022 y 2023, entre el 29 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2023, las secciones profesionales sumaron 19 títulos, con balonmano liderando con 5 triunfos y aportaciones significativas de fútbol sala, hockey patines, fútbol femenino, fútbol masculino y baloncesto, y, según el cómputo de Blaugrana Forever 22, el palmarés histórico de las 6 secciones profesionales alcanzaría 661 títulos, una cifra que, aun precisando metodología, subraya la dimensión polideportiva del club. A nivel individual, el registro combinado de balones de oro consignado en el material aportado subraya la singularidad del Barça. Un total de 17 balones de oro entre las ramas masculina y femenina. En la sección femenina destacan Alexia Putellas, 2021, 2022, y Aitana Bonmatí, 2023, 2024, 2025. En la vertiente masculina, además de los 7 balones de oro de Leo Messi, el palmarés histórico del club incluye a Luis Suárez, 1960, Johan Cruyff, 1973, 1974, Hristo Stoichkov, 1994, Rivaldo, 1999, y Ronaldinho, 2005. Estas figuras, junto a las actuales estrellas femeninas, ilustran la capacidad del club para generar y atraer talento de élite en distintas eras. Al incorporar cifras externas,
el recuento de 661 títulos de Blaugrana Forever 22 y el total de 17 balones de oro. Es recomendable añadir una breve nota metodológica que aclare criterios de inclusión y atribución. ¿Qué competiciones se han contado? Regional, nacional, continental, mundiales, trofeos históricos, si se han incluido torneos no oficiales y cómo se asignan los balones de oro a un club cuando el ganador cambia de equipo en la temporada. Desde su fundación por Joan Gamper, el Barça ha sabido transformar ambición local en legado global. La Masía ha alumbrado generaciones de talento, su filosofía de juego ha marcado eras, Cruyff, Guardiola, y su polideportividad lo distingue como un modelo único en el deporte. Hoy, con solvencia económica en recuperación, la modernización del Camp Nou y una profundidad competitiva que abarca todas las secciones, el club no solo compite, sino que inspira, promueve identidad y excelencia deportiva, impulsa innovación formativa y social, y proyecta valores universales. El FC Barcelona sigue siendo un faro, más que un club, que une pasión, historia y ambición, listo para seguir ganando en los estadios y en la memoria colectiva del deporte mundial.